Gold y Silver Pawn Shop, sobrevivió a desastres que habrían destruido la mayoría de las empresas familiares hace mucho tiempo. Sobrevivió a temores de quiebra, amargos juicios familiares, cargos por delitos graves, relacionados con personas relacionadas con el negocio, e incluso la muerte del propio Richard Benjamin Harrison. Durante 15 años, se convirtió en la casa de empeño más famosa del mundo, convirtiendo las negociaciones ordinarias en televisión imprescindible y atrayendo a millones de espectadores cada semana a través de Pawn Stars. Pero en 2026, los fanáticos comenzaron a notar algo extraño, y de repente el futuro de la tienda ya no parecía seguro. Los equipos de construcción comenzaron a aparecer fuera del edificio. Se levantaron grandes barreras a lo largo de Las Vegas Boulevard, creando confusión entre los turistas que viajaban allí, esperando ver el famoso escaparate exactamente como se veía en la televisión. Las fotos comenzaron a difundirse en línea, y en las redes sociales estallaron rumores de que estaban derribando toda la tienda. Para los fanáticos de toda la vida, parecía creíble porque ya había mucho caos rodeando a la familia Harrison. Luego, los rumores se volvieron aún más oscuros. Según los informes, Corey Harrison había abandonado el país durante largos periodos de tiempo. Circularon historias que afirmaban que sus finanzas personales se habían derrumbado tanto que su patrimonio neto había caído de millones a casi nada. Al mismo tiempo, la gente seguía hablando de batallas legales que involucraban a Rick Harrison, incluida la impactante demanda presentada por su propia madre por acusaciones de falta de dinero. Mientras tanto, la propia Pawn Stars se había vuelto inusualmente silenciosa. En su apogeo, el programa atraía regularmente a casi 7 millones de espectadores por episodio y se convirtió en uno de los mayores éxitos de telerrealidad en la historia del cable. Luego la atención disminuyó. Los titulares se volvieron más negativos, y los fanáticos comenzaron a preguntarse si el imperio se estaba desmoronando silenciosamente detrás de escena. Cuando se difundió el rumor de que el edificio podría desaparecer, mucha gente creyó inmediatamente lo peor. Pero la verdad detrás de lo que sucederá en 2026 es mucho más complicada que el simple colapso. Para entender por qué este lugar es tan importante, hay que retroceder hasta donde realmente comenzó la historia. Y esa historia no comenzó bajo las brillantes luces de Las Vegas. Comenzó en un mundo muy diferente. Richard Benjamin Harrison Jr. nació el 4 de marzo de 1941 en Danville. Creció en Lexington, en 115 Peacock Avenue, y sus primeros años de vida estuvieron llenos de inestabilidad. Abandonó la escuela secundaria durante su tercer año, y cuando solo tenía 14 años ya conducía un autobús escolar. La responsabilidad llegó temprano, pero también los problemas. A los 17 años, Richard conoció a Joanne Harrison en un baile en el granero. En ese momento, pareció un momento sencillo, pero marcaría el resto de su vida. Poco después, lo arrestaron por robar un automóvil, y de repente, su futuro parecía sombrío. Como el padre de Joanne era juez del condado, a Richard se le dio una opción que cambiaría su vida: ir a prisión o alistarse en el ejército. Eligió la Armada de los Estados Unidos en octubre de 1958, y esa decisión lo cambió todo. Sirvió durante 20 años, ascendió al rango de personal de primera clase y trabajó a bordo de 4 barcos, incluido el USS Chowanok. Durante la era de Vietnam, completó múltiples despliegues en el Pacífico Occidental, construyendo la disciplina que más tarde lo definiría. En algún momento de esos años, a pesar de ser todavía relativamente joven, Richard se ganó el apodo de El Viejo. El nombre encajaba tan perfectamente con su personalidad que permaneció con él por el resto de su vida. En casa, él y Joanne formaron una familia y criaron a 4 hijos: Sherry, Joseph, Rick y Chris. Pero la felicidad en la casa de los Harrison siempre estuvo acompañada de angustia. Su hija Sherry nació con síndrome de Down y murió cuando solo tenía 6 años. Su atención médica era increíblemente costosa, y después de dejar el ejército, Richard tomó una decisión dolorosa que reveló todo sobre su carácter. Apenas 14 meses después de dejar el servicio, se reincorporó para que su hija pudiera seguir recibiendo beneficios de atención médica militar.
Era terco, orgulloso y a menudo difícil, pero cuando se trataba de la familia, llevaba las cargas en silencio. Cuando Richard fue dado de baja en 1979, entró en la vida civil y comenzó a ayudar en el negocio inmobiliario de Joanne en San Diego. Joanne había construido una sólida carrera después de obtener su licencia de bienes raíces en 1970 y por un breve momento su futuro pareció estable. Luego la economía se derrumbó a su alrededor. Las tasas de interés aumentaron a casi el 18% en 1981 y, según se informa la familia, perdió casi $1 millón. Todo lo que habían construido desapareció con una velocidad sorprendente. De repente, los Harrison se quedaron con solo $5,000. En lugar de rendirse, empacaron sus pertenencias en un automóvil y se dirigieron a Las Vegas persiguiendo una última oportunidad. Esa desesperada decisión cambiaría a su familia para siempre. Richard y Rick Harrison, de 16 años, abrieron una pequeña tienda de monedas en una pequeña tienda de 300 pies cuadrados en 1501 Las Vegas Boulevard. Vendieron monedas, compraron bienes de segunda mano y poco a poco aprendieron cómo funcionaba la supervivencia en una ciudad construida sobre la base del riesgo. Las Vegas estaba llena de jugadores que perseguían milagros y muchos de ellos acabaron entrando en el negocio de la familia Harrison. En 1986, la tienda había crecido lo suficiente como para mudarse a un espacio más grande en Fremont Street. Pero la estabilidad seguía siendo frágil. 2 años más tarde, también perdieron ese contrato de arrendamiento y el negocio casi volvió a colapsar. Para muchas familias ese habría sido el final. Pero Rick había heredado la terquedad de su padre. Se obsesionó con las leyes de licencias de casas de empeño de Las Vegas y descubrió una extraña regla de la ciudad de 1955 que limitaba las licencias en función del crecimiento de la población. Solo se permitía una licencia de empeño por cada 50,000 habitantes. Rick llamó repetidamente a los funcionarios de la ciudad, esperando el momento exacto en que el crecimiento de la población creara una oportunidad. Cuando la población finalmente superó los 250,000 residentes, Rick se movió instantáneamente. En 1989 la familia obtuvo su licencia y abrió Gold y Silver Pawn Shop cerca del Strip de Las Vegas. En aquel momento era una empresa familiar más que luchaba por sobrevivir. Nadie imaginó que con el tiempo llegaría a ser mundialmente famoso. Durante casi 2 décadas la tienda construyó silenciosamente su reputación. Permanecía abierto las 24 horas del día y ayudaba regularmente a los jugadores desesperados que necesitaban suficiente dinero para comprar gasolina y volver a casa. La tienda compraba joyas, herramientas, productos electrónicos y casi cualquier cosa que los clientes trajeran por sus puertas. En 2005, la empresa emitía casi $3 millones en préstamos al año y generaba aproximadamente $700,000 en ingresos por intereses. Rick Harrison también desarrolló una reputación por sus artículos históricos inusuales. Le encantaban las monedas raras, los coleccionables extraños, los recuerdos deportivos y los artefactos con historias fascinantes. Esa pasión le dio a la tienda una identidad única. La tienda poco a poco empezó a atraer la atención de los medios. Apareció en un documental en 2001 y luego apareció en un episodio de Insomniac con Dave Attell en 2003. Casi al mismo tiempo, Rick comenzó a proponer ideas televisivas basadas en la tienda, convencido de que el negocio tenía potencial de entretenimiento. La mayoría de las redes no estuvieron de acuerdo. HBO estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero quería un concepto más oscuro centrado en clientes nocturnos extraños. Rick rechazó la idea porque no le parecía bien. El concepto estuvo estancado durante años y parecía destinado a desaparecer. Luego todo cambió en 2008. Brent Montgomery y Colby Gaines de Left Field Pictures visitaron Las Vegas durante un viaje de fin de semana mientras buscaban un negocio familiar que pudiera presentar una serie de telerrealidad. Encontraron la tienda Gold y Silver e inmediatamente vieron potencial. El discurso fue enviado a History Channel exactamente en el momento adecuado. Nancy Dubuque quería que History Channel
fuera más allá de la programación militar ininterrumpida y llegara a audiencias más amplias. Según la leyenda de la empresa, el reproductor de DVD falló durante la reunión de presentación, lo que obligó a los productores a pedir prestado uno a otro ejecutivo que se encontraba al final del pasillo. Ese ejecutivo vio las imágenes, le encantó lo que vio y aprobó el programa casi de inmediato. Incluso entonces el espectáculo seguía evolucionando. Su título original era Pawning History, que sonaba informativo pero carecía de emoción. Finalmente, los productores lo rebautizaron como Pawn Stars, un título controvertido diseñado para captar la atención al instante. También agregaron expertos en pantalla que podían verificar artículos raros y explicar su significado histórico, transformando el programa en una mezcla de entretenimiento, drama familiar y educación inesperada que convirtió una casa de empeño en dificultades en la historia de la televisión mundial. Luego, el 19 de julio de 2009, los dos primeros episodios se emitieron uno tras otro. Se llamaron Boom or Bust y Confederate Conundrum, y casi de inmediato el espectáculo despegó. En 10 semanas, Pawn Stars era el programa de mayor audiencia en History Channel. En 18 meses, se convirtió en la serie de mayor audiencia en toda la historia de la cadena. Las cifras eran enormes. El 24 de enero de 2011, un episodio atrajo a más de 7 millones de espectadores, lo que lo convirtió en la transmisión por televisión más vista en la historia del canal. Ese mismo año el programa tuvo un promedio de 7,6 millones de espectadores por episodio, lo que lo convirtió en el segundo reality show de toda la televisión, solo detrás de Jersey Shore. Durante la semana que terminó el 7 de marzo de 2010, atrajo a 5.340.000 espectadores e incluso superó a WWE Raw, para convertirse en el programa de cable con publicidad más visto en Estados Unidos. Semana tras semana, primero los lunes y luego los jueves. Pawn Stars se ubicó en la cima de los ratings de cable desde 2010 hasta 2013. El éxito se extendió en todas direcciones. Rick Harrison publicó su autobiografía License to Pawn en junio de 2011 y alcanzó el puesto 22 en la lista de los más vendidos del New York Times. En marzo de 2010, el alcalde Oscar Goodman entregó al elenco la llave de la ciudad de Las Vegas. En 2012, la Comisión del Condado de Clark declaró el 17 de julio como el Día de los Empeños de Oro y Plata de las Estrellas de Empeño. El programa se convirtió en una franquicia. Condujo a spin-offs como Cajun Pawn Stars American Restoration Counting Cars, Pawnography United Stuff of America, y más tarde, Pawn Stars Do America, en 2022. Cuando el programa original superó los 600 episodios, se transmitía en más de 150 países y estaba doblado a 38 idiomas. Y cuando el espectáculo explotó la tienda en sí, dejó de ser solo una tienda. Antes de la televisión, atendía entre 70 y 100 clientes al día. 10 semanas después del estreno, ese número había aumentado a 700. En octubre de 2010, más de 1.000 personas cruzaban la puerta diariamente. En febrero de 2012, el número había aumentado a entre 3.000 y 5.000 visitantes cada día. Rick respondió de la única manera que pudo. Gastó $400.000 para ampliar la sala de exposición en 2/3, lo que la llevó a 15.000 pies cuadrados. Fue la 10ª expansión por la que pasó el negocio desde su apertura. Contrató a casi 30 nuevos empleados solo para manejar el volumen. Luego el área alrededor de la tienda también empezó a cambiar. Alrededor de 2015 Rick abrió Pawn Plaza, al lado un complejo comercial de 2 pisos construido con contenedores de envío. Agregó Rick's Roll and Smoke BBQ and Tavern y más tarde Chumley's Candy en el bulevar, convirtiendo todo el lugar más en un destino que un negocio. La Gold and Silver Pawn Shop se convirtió en una de las mayores atracciones turísticas no relacionadas con los juegos de azar en Las Vegas. La World Record Academy incluso la llamó la casa de empeño más exitosa del mundo. Lo que comenzó como una pequeña tienda regentada por un padre y un hijo se había convertido en una auténtica máquina turística. Aún así, lo que los espectadores vieron en la pantalla nunca fue toda la verdad.
La idea básica del espectáculo era que artículos increíbles aparecieran de la calle y provocaran negociaciones espontáneas. Eso hacía buena televisión, pero no era así como funcionaban realmente las cosas. En 2014, el gerente actual de la tienda, Travis Benton, le dijo al Las Vegas Review Journal que los empleados proyectaban los artículos primero y luego los mostraban a los productores de Left Field Pictures, quienes decidían si eran lo suficientemente interesantes para la televisión. Se pidió a los vendedores que regresaran los días de filmación y se les instruyó sobre cómo comportarse ante la cámara. Brent Montgomery admitió más tarde que los productores incluso negociaron previamente los precios con los vendedores antes de filmar, por lo que sabían que realmente podían ocurrir acuerdos en la pantalla. De lo contrario, la gente simplemente aparecería con la esperanza de aparecer en la televisión y nunca vendería nada. Entonces, si bien los artículos y las transacciones eran técnicamente reales, el regateo que observó la audiencia fue a menudo más una actuación que una sorpresa. La comedia también tomó forma. Las pequeñas peleas entre Rick y el anciano, la imagen despistada de Chumley, la tensión, las partes incómodas, todo fue impulsado por productores que buscaban entretenimiento. A veces incluso añadían pitidos a las discusiones falsas para que pareciera que la gente decía más palabrotas de lo que realmente decían. Funcionó porque los espectadores sintieron que estaban viendo a una familia ser ella misma, cuando en realidad estaban viendo a una familia empujada a versiones exageradas de sí misma. El yeso también se había quemado muchas veces. Richard Harrison admitió que perdió casi $30,000 en la década de 1970, cuando la circonita cúbica apareció por primera vez en el mercado y compró piedras que pensó que eran diamantes. Corey, cuando solo tenía 18 años y trabajaba en el turno de noche, logró comprar 6 relojes Rolex falsos en una semana y le costó a la tienda alrededor de $4,000. El propio Rick le dijo a NPR que una vez perdió $40,000 en un par de aretes de diamantes comprados a un hombre cuyos recibos luego resultó que provenían de un fraude con tarjetas de crédito. Así que incluso para las personas que mejor conocían el negocio, dejarse engañar siempre fue parte del riesgo. Con el paso de los años, ese riesgo se convirtió en un negocio mucho más grande de lo que los Harrison jamás hubieran imaginado. El patrimonio neto de Rick Harrison se ha estimado entre 9 y 10 millones de dólares. Ese dinero proviene de su participación de aproximadamente el 95% en la tienda, sus ingresos por televisión, bienes raíces, mercancías, acuerdos de licencia y regalías de libros. En marzo de 2021 vendió su casa en Red Rock Country Club, en Summerlin, por $3,105,000,000 después de comprarla antes y gastar $600,000 en renovaciones. Los informes sobre su salario por episodio varían mucho, oscilando entre $25,000 y $100,000 según la fuente. En un momento el programa se renovaba en lotes de 80 episodios a la vez, lo cual es inusual en los reality shows. Austin Chumley. Russell también convirtió la fama televisiva en mucho dinero. Comenzó a trabajar en la tienda cuando era adolescente y nunca tuvo la intención de convertirse en una figura importante en el programa, pero lo hizo. Su patrimonio neto estimado ronda los $5 millones y los informes dicen que ganó alrededor de $25,000 por episodio. En mayo de 2017, abrió Chumley's Candy en el Boulevard en Pond Plaza y vendió dulces nostálgicos y artículos novedosos a la avalancha de turistas que creó el espectáculo. En 2010, vendió la mitad de su empresa de mercadería a Rick por $155,000 y con el tiempo terminó vendiendo más que todos los demás miembros del elenco en mercadería de marca. Según se informa, la propia casa de empeño genera más de $5 millones al año solo con operaciones de empeño, y algunas bases de datos empresariales han estimado que el imperio más amplio de Pawn Stars puede generar hasta $56 millones cuando se cuentan todas las fuentes de ingresos juntas. Pero a pesar de toda la fama y el dinero, la familia no pudo evitar el dolor. El 25 de junio de 2018, Richard Benjamin Harrison Jr.,
El anciano murió a los 77 años después de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. Casi nadie fuera de su círculo íntimo sabía lo enfermo que había estado. En los años previos a su muerte, los espectadores habían notado que aparecía cada vez con menos frecuencia, pero pocos entendían por qué. Entonces, cuando llegó el anuncio, fue un duro golpe. Rick publicó ese día en Instagram diciendo: «Hoy perdí a un amigo, un padre, un maestro y mucho más». El anciano perdió esta mañana su larga batalla contra el Parkinson. «Te amo, papá. Nos vemos del otro lado». El History Channel siguió con su propia declaración llamándolo un miembro querido de la familia. Y apenas 2 días después, el 27 de junio de 2018, emitió un especial tributo llamado Un tesoro recordado. El episodio de 1 hora recopiló sus mejores momentos de una década en televisión, los tratos ingeniosos, los dichos extraños, el humor tranquilo, los destellos de calidez que siempre aparecían bajo la superficie áspera. La tienda instaló un monumento en su honor y su funeral se celebró en Palm Mortuary en Las Vegas el 1 de julio de 2018. Y sin embargo, incluso esa pérdida descubrió cosas que los espectadores nunca habían visto. El testamento del anciano se actualizó en 2017. Nombraba a Rick como albacea y dejaba el patrimonio a Joan Rick y Joseph, pero eliminó deliberadamente a su hijo menor, Christopher Keith Harrison. La redacción fue fría y definitiva. Escribió que quería expresar su amor y afecto por Christopher, pero que a los efectos del testamento, intencionalmente y con pleno conocimiento, no había podido mantener a él y a sus hijos. No se dio ninguna explicación. Corey dijo más tarde que no había visto a su tío Christopher en unos 20 años. Rick lo llamó un asunto privado. Se decía que el patrimonio en sí valía alrededor de $8 millones, pero el testamento fue solo el comienzo del problema. En febrero de 2022, la propia madre de Rick, Joan Harrison, que entonces tenía 81 años, presentó una demanda contra él en el Tribunal del Condado de Clark. Ella lo acusó de visitarla durante un coma alrededor de 2000 o 2001 y de persuadirla para que cediera su participación del 51% en la casa de empeño. También afirmó que Rick había dejado de hacer pagos mensuales de $25,000 de la participación de Richard en el negocio en 2020 y que no se podían contabilizar más de $500,000 en efectivo y plata del patrimonio. Luego, en marzo de 2022, solicitó una orden de restricción temporal para impedir que Rick vendiera los activos familiares. El lado de Rick respondió diciendo que Joan estaba siendo manipulada por personas que no se preocupaban por sus mejores intereses. Fue el tipo de pelea familiar amarga que nunca encaja con la imagen limpia que la televisión intenta vender, y esta no fue la única crisis que se cierne sobre la marca. El 9 de marzo de 2016, la policía de Las Vegas ejecutó una orden de registro en la casa de Chumley, en el suroeste de Las Vegas. La mujer presentó una denuncia. Al final la policía no encontró pruebas que respaldaran esas acusaciones, pero lo que sí encontraron dentro de la casa fue suficiente para crear un escándalo propio. Los oficiales confiscaron 12 armas de fuego, incluidas pistolas registradas, una escopeta, un MP5 de asalto no registrado y rifles calibre .223. En realidad, solo 4 de las 12 armas estaban registradas a nombre de Russell. También encontraron casi 5 onzas de marihuana, metanfetamina Xanax que no le habían recetado y rastros de cocaína. Según los informes, una habitación de la casa se llamaba Sala Chum Chum e incluso tenía un poste de striptease en su interior. El peligro legal era grave. Chumley fue acusado de 19 cargos de drogas y un cargo de armas, 20 cargos de delitos graves en total. Y si las cosas hubieran ido mal, podría haber enfrentado hasta 70 años de prisión. Pagó una fianza de $62,000 y salió. Luego, el 23 de mayo de 2016, frente al juez de paz de Las Vegas, Joe Cicento se declaró culpable de un delito grave con armas y un delito menor grave por intento de posesión de drogas. Obtuvo 3 años de libertad condicional con asesoramiento, entregó las 12 armas y todas las drogas incautadas, y le dijeron que si no se metía en problemas hasta 2019, el delito grave sería desestimado.
Él hizo exactamente eso. Completó la libertad condicional sin incidentes, y el delito grave fue desestimado, lo que lo dejó solo con un delito menor en su expediente. El History Channel dijo que no hubo cambios en su estado, y en poco tiempo volvió al programa como si nada hubiera pasado. Luego ocurrió otra tragedia, y esta fue aún más personal. El 19 de enero de 2024, el hijo de Rick Harrison, Adam Harrison, fue encontrado muerto en una casa de huéspedes en el área de Las Vegas. Tenía apenas 39 años. El forense del condado de Clark confirmó más tarde que la causa de la muerte fue la toxicidad de fentanilo y metanfetamina, y dictaminó que fue accidental. Adam había luchado contra la adicción desde los 20 años. Rick dijo más tarde que había enviado a su hijo a rehabilitación muchas veces. Los informes decían que Adam había estado en prisión durante meses antes de mudarse a la casa de huéspedes, donde había estado viviendo durante aproximadamente 2 semanas. Un vecino le dijo a la policía que Adam había mostrado un comportamiento preocupante, incluido atrincherarse en el interior, empujando muebles contra las puertas. No había sido visto desde el 17 de enero. Adam nunca había aparecido como miembro del elenco de Pawn Stars, pero eso no hizo que la pérdida fuera menor. Rick publicó en línea: «Siempre estarás en mi corazón. Te amo, Adán». Luego, en una entrevista de 2025, habló sobre el dolor de una manera que solo un padre puede hacerlo. Dijo que pensaba en él todos los días. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente. Dijo que no hay nada peor que perder un hijo. En septiembre de 2024, Corey Harrison tomó una decisión que sorprendió a mucha gente. Dijo que se iba de Las Vegas por completo, que no solo daba un paso atrás, sino que en realidad se alejaba. Hizo las maletas y se fue a Tulum, México, un lugar tranquilo lejos del ruido y las cámaras que lo habían seguido durante años. Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, se mostró tranquilo y directo. Dijo que ya no tenía nada que ver con la casa de empeño, aunque en el fondo siempre se sentiría como en casa. Tampoco renovó su contrato con History Channel, lo que dejó claro que no se trataba solo de un breve descanso. Estaba empezando de nuevo. Su plan era simple en su mente: abrir un restaurante BBQ en la costa caribeña y construir algo nuevo, algo que fuera suyo. Por un momento pareció que realmente podría lograrlo. Luego, todo cambió en enero de 2026. Corey conducía su motocicleta en Tulum cuando sufrió un grave accidente. No fue un accidente pequeño. Era del tipo que cambia todo en segundos. Terminó con 11 costillas rotas, una conmoción cerebral, heridas en la cara y hemorragia interna. Su condición era tan mala que los médicos tuvieron que llevarlo a cirugía, no una sino 3 veces, solo para mantenerlo con vida. Permaneció internado en un hospital de México durante 18 días. Y mientras intentaba recuperarse, otro problema se fue acumulando silenciosamente en el fondo: el costo. Sus facturas médicas alcanzaron alrededor de $120,000. Fue una cantidad enorme. E incluso para alguien que alguna vez fue conocido como una estrella de reality shows, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Entonces recurrió a algo que mucha gente hace en momentos como este. Creó un GoFundMe y pidió $18,000 para ayudar con los gastos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. El representante de Rick Harrison intervino y dijo que Rick ya había pagado las cuentas. Pero Corey contó una historia diferente. Según él, su padre solo había cubierto aproximadamente la mitad, y ni siquiera eso fue un regalo, fue un préstamo. Al mismo tiempo se produjo otra conmoción. El patrimonio neto de las celebridades actualizó el patrimonio neto estimado de Corey, y la cifra era casi difícil de creer: solo $10,000. No hace mucho rondaba los $4 millones. La caída se sintió irreal. Partage técnicamente todavía posee una participación del 5% en la casa de empeño de oro y plata. Sobre el papel eso suena valioso. Pero en realidad no ayuda cuando estás en una cama de hospital en otro país
y necesitas dinero en efectivo ahora mismo. Ese tipo de propiedad está bloqueada. No paga facturas cuando más lo necesita. Y todo esto lleva a la pregunta que inició todo. ¿Están demoliendo la casa de empeño de oro y plata? La respuesta simple es no. Completamente no. En abril de 2026, la tienda todavía está allí, sigue abierta y sigue ocupada. Funciona los 7 días de la semana, abre a las 10 de la mañana y cierra a las 5:30 de la tarde. Allí trabajan alrededor de 80 empleados y miles de visitantes todavía cruzan sus puertas cada día. Rick Harrison todavía está muy involucrado. Conoce a los fans, firma artículos y mantiene viva la marca. Incluso vende productos a través del sitio web de la tienda, que sigue atrayendo la atención de todo el mundo. Y luego están las cosas nuevas que ha estado haciendo. En febrero de 2025, Rick y Chumley iniciaron un podcast llamado Pawn After Dark. Lo graban directamente dentro de la tienda, lo que mantiene vivo ese entorno familiar para los fans. Poco después, Rick amplió aún más su negocio. Abrió una nueva tienda llamada Rick's Collection en Grand Canal Shops dentro del Venetian. Marcó su primer paso real en el Strip de Las Vegas. Al mismo tiempo, el negocio dentro de las casas de empeño no ha disminuido. En febrero de 2026, Rick incluso mencionó que la plata se vendía tan rápido como podía conseguirla. No hay ninguna orden de demolición, ninguna acción gubernamental, ningún proceso legal que amenace el edificio, ningún plan para derribarlo. Entonces, ¿de dónde vino toda esta confusión? Parte de esto proviene de lo que ha estado sucediendo en la ciudad. Las Vegas ha estado cambiando rápidamente. Los grandes hitos han desaparecido. El Tropicana fue derribado. El Mirage se está transformando en algo nuevo bajo el nombre de Hard Rock. Se está remodelando el antiguo emplazamiento de Riviera. Cuando la gente se entera de todos estos cambios, empieza a asumir que todo está en riesgo. Luego estaba ese informe de marzo de 2025 de Vital Vegas que decía que Pawn Stars había terminado. Aunque resultó ser demasiado pronto para decir eso, todavía plantó una idea en la mente de la gente. Parecía como si algo estuviera terminando. La situación de Corey añadió aún más peso a ese sentimiento. Su mudanza a México, seguida de su accidente y sus problemas financieros, hicieron que pareciera que toda la historia se estaba desmoronando. Y luego estaba la construcción. Durante años hubo un gran proyecto a lo largo de Las Vegas Boulevard, exactamente donde se encuentra la casa de empeño. Fue el mayor proyecto de obras públicas que la ciudad había asumido, jamás costó $112 millones y se extendió a lo largo de 3 millas entre Sahara Avenue y Stewart Avenue. Los equipos reemplazaron viejos sistemas subterráneos que databan de 1942. Se actualizaron las líneas de agua, sistemas de alcantarillado, desagües pluviales, líneas de gas y fibra óptica. Al mismo tiempo, ampliaron las aceras, agregaron rampas, instalaron nuevas luces e incluso construyeron un paso de peatones especial, Barnes Dance, en Fremont Street. Plantaron 200 árboles, restauraron 8 letreros de neón históricos y agregaron 2 grandes letreros decoristas junto con características modernas de ciudad inteligente. Las obras comenzaron en la primavera de 2020 y finalizaron a mediados de 2024. Pero mientras sucedía, creó una imagen diferente. Hubo cierres de carriles, maquinaria pesada, vistas bloqueadas y menos gente caminando. Para cualquiera que pasara por allí parecía un caos. Parecía como si algo grande estuviera siendo destrozado, aunque la verdad era todo lo contrario. Los edificios no estaban siendo destruidos, estaban siendo mejorados. También había otro proyecto más adelante al sur de Sahara Avenue. El condado de Clark tuvo sus propias mejoras viales entre Tropicana y Harmon, con un costo de $56 millones y aún en proceso en 2025. Pero esa zona está alejada de la casa de empeño y no la afecta en absoluto.